Bueno, me fui y volví rápido. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy ¿Todo bien. bien? Muy bien, ¿sí me vos? Ni tiempo de tomar agüita, ni de ir al baño, nada. Ni un descanso te dan. Lo bueno es que vos venís con los sanguchitos para compartir, ¿Sí? así que pulgar para arriba. Te tengo fe que algún día, Felipe, puedas. Ok, vamos a ver. Vamos a gestionarlo con la producción. Sí, ahí está, bueno. Manera inteligente de esquivarle al mangazo. Nos vamos al portal de Alfil, ¿te parece? Vamos. A ver los temas más importantes de Alfil, el diario para leer. DNU 70, el panel buscó quedar al margen del golpe a Milei, la abstención de Alejandra Vigo y el Así análisis. es, la abstención después de la fulminante de Milei a Villarroel, que una nota de opinión de nuestro editor Gabriel Silva. Bueno, invitados a aprenderse los temas de análisis que ofrece Alfil. Ahora vamos con la versión televisiva y ya tenemos a nuestro primer invitado. Así es, vamos a conversar de la paritaria docente con Franco Bukowski, secretario general de la UPC Capital. ¿Qué tal, Franco? Hola, ¿Cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. Bueno, nueva propuesta del gobierno. ¿Qué expectativas hay en ese sentido? ¿Ya comenzó el proceso de análisis? Bueno, sí, exactamente, comenzó el proceso de análisis. Hoy estábamos en plenarios informativos con delegados para analizar esta nueva propuesta que apareció y por haber aparecido se fue levantada la medida de fuerza que teníamos ayer, un paro que venía siendo preparado muy fuertemente en toda la provincia, particularmente en Capital. Se levantó sin que los docentes en general, y esto hay que decirlo, conozcan la propuesta. Recién la conocimos ayer pasado el mediodía. ¿De qué se trata la propuesta? La propuesta replica los ejes centrales de la propuesta anterior que fue rechazado, es decir, mantiene el pago de la mitad de la inflación a mes vencido, acomoda el salario a un planteo del gobierno que es la duplicación de la jornada laboral docente, pero incorpora un reclamo que habíamos hecho, que es el reconocimiento de pérdida salarial porque perdimos el FONID. Es decir, lo que el gobernador había dicho que no iba a pagar, que era el incentivo docente, que había declarado que no iba a hacerse cargo de pagar el incentivo docente. Algo que no paga Nación. Claro, el incentivo docente, si recordamos que es una parte del salario docente que lo debe pagar Nación, que dejó de enviar los fondos. El gobernador había dicho que no se iba a hacer cargo de ello. Nosotros reclamamos que no podíamos permitir una pérdida salarial. Entonces, la propuesta lo que incorpora concretamente es una suma no remunerativa de 35.000 pesos que plantea como compensación FONID. De incremento salarial, poco. ¿Viene a suplir completamente el FONID o no? Bueno, la compensación FONID, planteada como una suma no remunerativa por cargo de 35.000 pesos, lo plantea como un ítem de compensación FONID que viene a suplir el incentivo docente, y además el gobierno la plantea también en compensación de una deuda que tiene con los docentes, que es la deuda por no haber cumplido la paritaria 2023. Digamos, el gobierno no cumplió el acuerdo salarial 2023 y plantea que en vez de cumplir lo que nos debería haber pagado, esa deuda que tiene con nosotros, que es cerca de un 10% del salario, la pagaría con parte de esta suma fija, de esta compensación, y un porcentual de 3% más que veríamos al final de la propuesta. Tal como ustedes dicen, nosotros empezamos hoy a analizar la propuesta con los delegados, los delegados en los departamentos. La propuesta se extiende hasta finales de mayo, es decir, que plantea una nueva negociación con los docentes para junio. Es una propuesta de estos meses, de febrero a junio. En este periodo de 4 meses, como la propuesta plantea explícitamente un ajuste salarial, es decir, una actualización del salario a la mitad de lo que aumenta en el resto de los precios de la economía, hay un ajuste sobre el salario, que en los términos que analizamos nosotros llegamos a perder de salario, de poder adquisitivo, 25% en 4 meses. Tomando la proyección inflacionaria del Banco Central, es más o menos lo que perdería el salario docente en cuanto a poder adquisitivo en estos 4 meses con esta propuesta. Franco, recién nos decías que la decisión de levantar el paro del jueves fue una decisión de la Junta Ejecutiva Central, pero en algún momento también me habías contado que en la moción de rechazo que triunfó en la Asamblea Provincial estaba establecido de cierto modo que se iba a levantar el paro si había una propuesta en el curso. ¿Puedes explicar mejor cómo fue eso? Bueno, exactamente, sí. Los docentes rechazamos la propuesta anterior que había hecho el gobierno, porque plantea justamente esto que digo yo, que esto está replicado en esta nueva propuesta, que es el ajuste sobre salarios que hoy, hay que decirlo, están en un nivel un nivel de indigencia, digamos. Entonces, el planteo de un ajuste de la mitad de la inflación mensual sobre salario en este nivel es un planteo que no fue aceptado y no podía ser aceptado.
pero hubo por parte, ¿sí?, de la conducción provincial un planteo de condicionar la efectividad de la medida de fuerza que teníamos votada para el día de ayer a la aparición de una nueva propuesta. La propuesta apareció, pero sin que se conozca esa propuesta, los docentes no la conocían, la medida de fuerza fue levantada y era una medida de fuerza que venía siendo preparada muy fuertemente. ¿Y qué efecto produce la dilación de la negociación de la paritaria sobre las bases y sobre la capacidad de movilización? Es muy concreto el efecto, digamos, tener una propuesta salarial de un ajuste de la mitad de la inflación por mes hace un mes es distinta a tenerla un mes después de no haber percibido ningún aumento, digamos. Franco, desde el gobierno argumentan el tema de la recaudación y una suerte de apelación a la comprensión del contexto actual. ¿Cómo interpretan ustedes ese fundamento, excusa o...? El fundamento lo interpreto con una respuesta docente. Hoy tuvimos asamblea de delegados, plenario de delegados, y nuestros compañeros y nuestras compañeras dicen que eligen en qué momento del día darle de comer a los hijos porque no le pueden dar todas las comidas. Entonces tratan de dormirlos más temprano para que no cenen, porque en ese nivel están los salarios hoy, en ese nivel están los salarios docentes hoy. Sobre salarios que tienen ese nivel se está planteando un ajuste salarial de la mitad de la inflación. Es una propuesta que es muy grave porque plantea, como le digo, una pérdida salarial de 25% en 4 meses. Hoy un salario que no permite sostener una familia, hoy el salario docente no permite ni darle de comer a tu hijo, ni tampoco tener un techo donde vivir, porque estamos hablando de salarios que hoy están en 320.000 pesos y un alquiler está a 350.000 pesos, o sea que ni siquiera podés alquilarte donde vivir y nadie es dueño de un lugar donde vivir, muy poca gente es dueño de un lugar donde vivir, sobre todo en el gremio docente. Entonces es una propuesta que plantea un ajuste sobre salarios que ya no toleran un ajuste. Y esto es muy entendible, entonces la respuesta que doy es que el salario tiene que permitir vivir y cuando tenemos docentes, trabajadores que están en un salario con un nivel de indigencia, la propuesta tiene que superar eso, tiene que plantear una superación de ello. Mire, nosotros tenemos un observatorio de salario donde analizamos el salario, analizamos la pérdida salarial y las posibilidades de recuperación salarial también. Nosotros hoy estamos en un nivel salarial más bajo que lo que teníamos en 2005, que era el nivel más bajo que tenemos del periodo 2003 hasta aquí, fue el nivel más bajo que tuvimos. Hoy estamos al nivel salarial de 2005. El salario más alto que tuvimos fue en 2016, en cuanto a poder adquisitivo del salario, a salario real. En 2016 el salario todavía estuvo por abajo de la pobreza, pero necesitamos hoy 53% de aumento del salario docente para llegar a los niveles que teníamos en 2016 y seguir todavía por abajo de la línea de pobreza. Con el planteo de la suma fija, porque la propuesta actual del gobierno se compone de un aumento porcentual, que es la mitad de la inflación, más una suma fija de 35.000 pesos, la suma fija, al ser fija, se va licuando en los 4 meses que dura la paritaria, para poder llegar a no perder ese 25% que le digo que vamos a perder en los 4 meses, esa suma fija en vez de 35.000 tendría que ser de 145.000. Entonces, si el gobierno va a hacer una propuesta que incluya una suma fija y no un aumento porcentual que recomponga el salario para sacarlo de la indigencia en la que está y llevarlo al menos a la línea de pobreza, tendría que ser una suma fija que al menos permita que en 4 meses no perdamos 25% del salario, no por un capricho, sino porque ya no toleran ese nivel, el salario docente, no toleran la magnitud de ese ajuste. Franco, antes de que termine el blog te voy a preguntar, porque recién entraste un poco en ese aspecto, ¿cómo funcionan las escuelas como un termómetro de la situación social, que es algo que también está en debate? Pero antes quería terminar con el tema UPC. ¿Cuál es hoy la situación, la tensión que existe a nivel interno dentro de la UPC frente a esta propuesta, frente a la decisión de levantar el paro? Mira, nosotros estuvimos en contra de la decisión de levantar la medida de fuerza. La medida de fuerza se venía preparando muy fuertemente y además por un motivo muy concreto. Hace muy poco tiempo el gobernador decía que no iba a pagar una compensación FONID y ahora la propuesta aparece con una compensación FONID. ¿Por qué lo hace? Porque estábamos preparando una medida de fuerza, porque movilizamos 20.000 en un paro que fue muy contundente, 25.000 al paro siguiente, porque luchando se consiguen las cosas. Las escuelas están que se derrumban. ¿Dónde van los arreglos en las escuelas? En las escuelas que se organizan los docentes, los estudiantes, las familias, los padres que no aguantan llevar a sus hijos a escuelas que se derrumban. Franco, en este contexto actual, ¿no? Y pienso en ámbito nación también, ¿no? Y esta migración de chicos de lo privado a lo público y aún esta pelea salarial. ¿Cómo percibís el momento hoy?
considerando el desafío, ¿no?, de la escuela pública. Bueno, justamente por de la todo defensa, lo público, ¿no? Educación pública, salud pública. Justamente a eso apuntamos. Bueno, nosotros tenemos un trabajo también mancomunado con los trabajadores de la salud pública y justamente a eso apuntaba con la intervención de la comunidad educativa toda para la defensa de la educación. Los conflictos que vemos que llegan a una resolución o un planteo de poder, por ejemplo, de lo más básico, que arreglen una escuela para que se pueda trabajar, son los conflictos en los que se organiza la comunidad educativa, interviene y dice, che, acá no se puede trabajar, no puede tener clase mi hijo en una escuela que no tenga luz, que no tenga persianas que se abran, que no tenga luz, pero no tiene electricidad, pero tampoco luz solar que entre, no se ve. ¿Percibe mayor demanda con respecto a la matriculación de chicos este año en particular? Bueno, sí, según las zonas sí ha habido mayor demanda, pero también a la par de eso, también hay ajustes y cierres de cursos. A la par de eso también. Entonces hay una política que es muy contradictoria, que plantea un ajuste sobre la escuela. ¿Cómo se lo enfrenta? Lo enfrentan los docentes, reclamando salario, lo enfrentan los padres, diciendo, arreglame la escuela. Hay escuelas tomadas por reclamos edilicios, y se enfrenta con la lucha. ¿Cómo conseguimos ahora que aparezca la compensación FONID de 35.000 pesos, que hace una semana decían que no la iban a pagar? Luchando. Entonces, luchando vamos a conseguir también una recomposición salarial que sea lo que merece nuestro salario. Franco, algo de lo que se habla mucho en el sistema político es de hasta qué punto la situación social va a tolerar el ajuste que está implementando el gobierno nacional. En tu experiencia y en la experiencia de tus compañeros, ¿qué es lo que ven en las aulas a nivel social? ¿Qué situación y si perciben en qué medida ha empeorado durante los últimos años? Bueno, es una situación muy crítica en las aulas y en eso digamos, la propuesta se podrá aceptar, rechazar o demás, pero es también una paritaria corta y no vamos a dejar de luchar nunca, porque el ajuste no para, no cesa, contra todo, contra la escuela, contra la salud pública, contra el salario de los trabajadores en general. Entonces, no te permite una pausa en la organización y la lucha, y creo que a eso se apunta, y nosotros llamamos a intervenir en ese sentido también. En toda la provincia se está organizando un muy buen paro el día de ayer, y así vamos a intervenir para mejorar también la propuesta que hoy plantea un ajuste salarial de estas características, pero que lo que tiene de mejor con respecto al anterior fue conseguido justamente porque luchamos y porque lo planteamos. Y este planteo de la compensación de FONID es muy importante porque no es algo, por lo que preguntaba usted, Felipe, no es algo que lo haya planteado la conducción del sindicato, sino que lo han planteado las escuelas. No lo planteó la conducción provincial del sindicato, sino que lo plantearon las escuelas. Dijeron, no podemos tolerar perder salario, al salario lo defendemos, no podemos decir que por una disputa entre un gobierno y otro vamos a tolerar o aceptar una pérdida de salario. ¿Cómo es la estrategia de los docentes hoy para sobrevivir, ¿no?, con estos salarios? Obtener más horas, otras escuelas, y en este marco tan complicado donde hay más demanda hacia lo público, y donde la escuela no es solo atención educativa, sino contención también, ¿no? ¿Cómo se sobrevive? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, totalmente, que la escuela también es mucha contención y es una parte grande de nuestro trabajo eso. Para sobrevivir uno va buscando qué hacer, sí, buscar la mayor cantidad de horas posibles o duplicar el cargo, o también, bueno, clases particulares, otros trabajos, uno ve, digamos, han transformado, esta política de ajuste salarial sobre la docencia apunta a transformar a la docencia en una changa, digamos, en un trabajito extra para generar algún ingreso extra, y para nosotros la docencia es un trabajo que tiene que tener todas las condiciones para ser ejercido con la totalidad plena que demanda además el trabajo educativo. Franco, te hago una última antes de irnos al corte. Tenemos poquito tiempo, así que apelo a tu poder de síntesis. Consiguieron el miércoles un pronunciamiento de los bloques opositores de la legislatura a favor de extremar los esfuerzos para conseguir un acuerdo salarial con los docentes. ¿Cómo se gestó ese pronunciamiento que votó, entiendo, la oposición? Sí, muy importante. Nosotros trabajamos con el conjunto de bloques de la oposición en la legislatura para ir a plantear dos cosas importantes. La defensa del 82% móvil para nuestras jubilaciones. Sí, tenemos que mejorar la situación en la que están los jubilados. Esto también es parte de la defensa de la educación. Hoy los docentes no se jubilan porque al jubilarse con un salario de miseria como tienen, pasamos a cobrar la mitad. Entonces no se puede jubilar un docente hoy porque pasa a cobrar la mitad de lo que tiene. Tenemos compañeros que se jubilan y se van a vivir una pensión porque no tienen dónde vivir. Entonces fuimos a plantear que
los legisladores tenían que plantear una estrategia Proyecto de legislativa declaración. para mejorar las jubilaciones y además un planteo de defensa de la lucha docente que terminó saliendo. ¿Y por qué? Porque la lucha docente, los docentes tenemos razón y genera mucha adhesión, mucha solidaridad, apelamos a ello y vamos a organizar una jornada cultural, un festival la semana que viene también en apoyo a la lucha docente. Franco, te agradecemos mucho por haber venido a conversar del tema. Muchísimas gracias a Gracias, ustedes. Gracias. Estamos en Alfil TV, estamos en vivo, en Canal 10. Nos vamos al corte y tenemos otros temas para analizar. Uno de esos tiene que ver con este reciente rechazo allí en el Congreso de la Nación del DNU impulsado y que está vigente por parte del oficialismo. Corte, ya venimos.